La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Salvador, él es director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio. A usted, gracias por acompañarnos. Doctor, los casos de coronavirus siguen aumentando en Guayaquil. Hace un mes se pasó de 320 casos semanales a 1.710 casos en la última semana. Fuerte y bastante rápido el cambio. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que fallecieron estas 5 personas en la ciudad de Guayaquil? Entiendo que la gravedad del COVID fue la causa de la muerte. Bueno, tenemos que mencionar que acabamos de pasar la semana epidemiológica número 49. Reflejamos 1.700 casos. La semana 48 hubieron 1.800, o sea, una baja de 100, que no es representativa, pero lo que usted dice es correcto. En la semana 46 habían 320 casos. Esto pues había un incremento muy rápido. Y para que tengan idea, justamente para esta semana epidemiológica en el año 2021 había una incidencia de 3.5 casos por cada 10.000 habitantes y ahora la tenemos en 5.7. O sea, hay una velocidad de contagio mayor, a pesar de que los factores de gravedad, como son la cantidad de fallecidos o la ocupación de camas UCI, no es igual a la del año pasado. Ahora, lo que se menciona es que existieron 5 casos de personas fallecidas. Teníamos más o menos un mes sin haber presentado personas que habían fallecido por COVID. Ahora, aquí hay un término que hay que destacar, que estas 5 personas fallecieron con COVID, mas no por el COVID. O sea, tenían alguna patología concomitante, adicional. De estas 5 personas, 3 presentaban incompleto los esquemas de vacunación contra el COVID y 2 no tenían vacunas. Entonces es importante, pues, decir a la ciudadanía que se vacune. Hoy, ¿cuál es el esquema completo? ¿Seguimos con el esquema completo de las vacunas, solo 2 vacunas y el refuerzo, o todas las vacunas que se han puesto a disposición de la ciudadanía? Cuando hablamos del esquema de vacunación para COVID, hablamos que el esquema completo, hablamos que son las 2 primeras vacunas, que lo que reporta el vacunómetro del MSP está por encima del 85%. Primera dosis de refuerzo, como la gente le llama la tercera dosis, está en el 55%, y la cuarta dosis o segundo refuerzo, hay 2.600.000 ecuatorianos vacunados. Entonces, hay que perseguir pues que esta cantidad aumente. Como les decía, la vacuna no exime que te contagies, pero sí de que los síntomas sean menos letales o que disminuya la mortalidad. Pero el esquema completo solo son las 2 primeras vacunas. Bueno, cuando me refería al esquema completo, me refería con refuerzos y todo. Entonces, estas personas habían completado las 2 primeras dosis y nada más que ello. ¿Y se les complicó con algún otro tema de salud respiratoria? Como ahora se dice que hay muchos casos en donde se están mezclando tanto el COVID-19 como la influenza. Exactamente, mencionaba de que la muerte no fue directamente por el COVID, sino los pacientes tenían COVID. De hecho, hasta hace más o menos 8 días, de cada 2 exámenes que hacíamos en el municipio, por pruebas antigénicas, uno salía positivo para COVID. Esta semana ha disminuido un poco, en el sentido de que también hay otro tipo de virus en el ambiente, sobre todo están atacando a los niños, como es el virus sincitial respiratorio, como es la influenza. De hecho, hay mucho sobreinfección. Hay niños que debutan con influenza, con sincitial respiratorio, y después de una semana también tienen COVID. Está sucediendo ese... Y entonces, ¿cuál sería en este momento la recomendación? ¿Vacunarse no solo del COVID, con sus refuerzos? Es decir, vacunarse los refuerzos, porque mucha gente se vacunó las 2 veces y dijo, no, hasta ahí llegué, no me vacuno más. ¿Vacunarse los refuerzos y también la vacuna de la influenza? Exactamente, justamente el MSP recomienda la vacuna para la influenza para los adultos mayores y para los niños, que son los que están mayormente expuestos. Y tenemos que agregar pues que estamos en un cambio de estación del año,
y también pues hay cierto tipo no solamente cambios en el clima, sino también hay alergenos en el ambiente, muchas veces hay ceniza, acá sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en la sierra también. Entonces todo esto implica un aumento de los casos respiratorios. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones de la curva de contagios en Guayaquil y en el país en general? Bueno, le puedo hablar de Guayaquil, que es donde nosotros termometramos justamente el comportamiento de los casos. Históricamente, vemos diciembre del 2020, diciembre del 2021 y el 22, está empezando, existe un aumento de casos, más o menos la primera o segunda semana de enero se ve el pico más alto y comienzan a disminuir. Esperemos que no sea el caso, pero hay ciertas situaciones que dan para pensar que va a ser así. Las personas tienen una falsa expectativa o tuvieron una falsa expectativa de que ya no había virus en el ambiente. Segunda cosa, hay las cenas navideñas, la gente sale de compras y también, por ejemplo, hay personas que regresan al país de vacaciones y te vienen trayendo algunas subvariantes. En este momento la variante que está en el ambiente es la BQ.1, que es la que le llaman Cerbero, es la que están manifestando en los laboratorios, que es la que más se presenta. Ahora, doctor, esa percepción errónea de la que usted se refiere respecto a que la gente creía que el virus ya no estaba en el ambiente también viene por parte de las autoridades, porque a inicios de octubre el presidente Guillermo Lasso anunciaba que la pandemia se había terminado en el Ecuador y un poco más de un mes después los casos se incrementaron exponencialmente. ¿Este tipo de anuncios están fundamentados en alguna evidencia epidemiológica o algún reporte o informe técnico? Bueno, primera cosa, que la única autoridad que puede determinar si hay una pandemia o se acaba la pandemia es la Organización Mundial de la Salud, porque estamos hablando de que varios continentes están involucrados. Eso en primer lugar. Segunda cosa, de que el virus tiene que buscar su mecanismo para permanecer entre nosotros. Ellos también tienen sus mecanismos de defensa propios. Entonces, siempre va a haber oleadas de aumento de casos, sobre todo cuando existe un porcentaje de vacunación que no ha llegado a más del 50% a nivel mundial. Entonces, esto da paso que haya mutaciones respecto a las variantes. Entonces, estamos expuestos todavía como comunidad a nivel global. ¿Y estos anuncios injustificados de las autoridades fomentan la falta de cuidados y la falta de control en la pandemia de la ciudadanía en general? Aquí hay dos aspectos importantes. Cuando usted habla de control, es una cosa y cuidado es otra. Justamente nosotros como municipio de Guayaquil estamos promoviendo el autocuidado, porque Guayaquil, por ejemplo, existen alrededor de 3 millones de habitantes contando el Gran Guayaquil y no hay cantidad suficiente de personal para estar controlando que cada persona se coloque la mascarilla. El COE nacional colocó la disposición de obligatoriedad de mascarilla en espacios cerrados, pero vemos que la gente hace caso omiso y es difícil controlar eso. Entonces siempre se pide a la ciudadanía que exista esta disciplina de conciencia. De hecho, pero además del pedido, ¿han implementado alguna medida u ordenanza desde el municipio? Nosotros mantenemos la ordenanza del uso de mascarillas. Adicional, independientemente que los casos habían disminuido, nosotros mantenemos la vigilancia epidemiológica activa. Tenemos la ciudad sectorizada en 18 partes y es donde nos dimos cuenta. Esta alerta de que aumentaban los casos la dimos hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos que los pacientes vayan a los hospitales, sino nos vamos dando cuenta en territorio que algo pasa. Ahora, doctor, esta situación de las fiestas navideñas, el fin de año, eso no solo provoca aglomeraciones en los centros comerciales, sino también entre las familias, las fiestas de Navidad, se reúne mucha gente en casa. ¿Esto va a hacer que la curva de contagios se potencie en enero? Evidentemente, como le mencionaba, el histórico del comportamiento siempre da para esto, y no solamente en estas épocas navideñas, sino a la víspera de cualquier feriado. Mientras exista todavía esta inestabilidad de comportamiento del virus, siempre va a haber la tendencia a ver los resultados 8 o 10 días después
de cuando ha habido la concentración de personas. Yo le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado y esperemos que la ciudadanía, no solo en Guayaquil, sino en el país entero, tome conciencia de lo que puede pasar y mantenga las medidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Una buena tarde. Agradecemos a Carlos Salvador, director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil.